La lectura asignada hoy por el oficio divino corresponde al libro del Éxodo, capítulos 16, versículos del 1 al 18. En este fragmento reconocemos cómo el desierto deja de ser solo una geografía para convertirse en pedagogía. Allí donde la arena parece negar toda promesa, el cielo aprende a abrirse en forma de pan. El maná no cae como espectáculo, sino como susurro cotidiano, una gracia que amanece con el rocío y se evapora con la avidez. El pueblo recién liberado descubre que la libertad también tiene hambre. La nostalgia de Egipto revela una tentación permanente, preferir la seguridad esclava a la intemperie confiada. Pero Dios no responde con reproches, sino con alimento. El maná es teología en estado puro, don inmerecido, medida exacta, suficiencia sin exceso. Cada uno recogió lo que necesitaba, y así el desierto se convierte en escuela de justicia. No puede acumularse sin pudrirse, no puede guardarse sin corromper la confianza. El pan del cielo educa el deseo, enseña que vivir no es poseer, sino dar, no es retener, sino entregar. Cada amanecer renueva la alianza entre necesidad y providencia. En el silencio abrazado del desierto, Israel aprende que la fidelidad divina no siempre adopta la forma de milagro estruendoso, sino de sustento diario. El maná es memoria comestible, recordatorio de que la vida depende de una palabra que desciende leve como el rocío, pero suficiente como el amor que la pronuncia. La segunda lectura propuesta por el oficio para el día de hoy es un comentario al Salmo 140 de San Agustín. En este fragmento atribuido a la voz ardiente del obispo de Hipona, la súplica del Salmo se ensancha hasta adquirir dimensiones eclesiales. Señor, te he llamado, ven deprisa. No es un individuo quien clama, sino el Cristo total, cabeza y cuerpo en una sola respiración. La oración ya no es solo acto privado, es latido de un organismo místico que atraviesa la historia. Cuando el texto evoca a Jesús sudando sangre, como narra el Evangelio de San Lucas, la imagen se vuelve teológicamente transparente. Esa sangre que brota del cuerpo de Cristo anticipa la sangre derramada por los mártires. La pasión no es un episodio aislado, sino una fuente que continúa fluyendo en la iglesia perseguida. El sufrimiento de los fieles no es ajeno al de su Señor, es su prolongación sacramental en el tiempo. La insistencia en escucha mi voz cuando te llamo revela una verdad sobria y consoladora. La tribulación no cesa mientras dure la peregrinación histórica. La Iglesia vive en tensión escatológica, ya redimida, pero aún combatiente. Por eso su oración es perseverante, casi obstinada, como quien sabe que la promesa es firme aunque la noche sea larga. Suba mi oración como incienso. La metáfora cultual se cumple en la cruz. La ofrenda vespertina es el mismo Cristo que al declinar el día se entrega libremente. En ese grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, resuena la condición humana asumida hasta el extremo. No es ruptura de la comunión trinitaria, sino solidaridad radical con nuestra fragilidad. El abandono es nuestro, la obediencia amorosa es suya. Y sin embargo, la tarde se transforma en aurora, la ofrenda vespertina se vuelve matinal por la resurrección. El sacrificio aceptado se convierte en vida nueva. Desde entonces, toda oración nacida de la fe participa de ese movimiento pascual, asciende como incienso, no por su pureza humana,
sino porque está unida al único sacrificio agradable al Padre. Así, el texto despliega una visión profundamente teológica. La oración cristiana es participación en la Pascua, comunión con la cabeza y anticipación del día sin ocaso, donde ya no será necesario clamar, ven deprisa, porque Dios será todo en todos. Primera lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: Mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi instrucción o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés y Aarón dijeron a los hijos de Israel: Esta tarde sabréis que es el Señor quien os ha sacado de Egipto, y mañana veréis la gloria del Señor. He oído vuestras murmuraciones contra él, mas nosotros ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Moisés añadió: Esta tarde el Señor os dará a comer carne y mañana pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra él. Mas nosotros, ¿qué somos? No habéis murmurado nada contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés dijo a Aarón: Di a la comunidad de los hijos de Israel: Acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba de la comunidad de los hijos de Israel, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Dios vuestro. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: Es el pan que el Señor os da a comer. Esto manda el Señor, que cada uno recoja lo que necesite para comer, una ración por cabeza. Cada uno recogerá según el número de personas que vivan en su tiniebla. Así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron más y otros menos. Y al pesar la ración, no sobraba al que había recogido más, ni faltaba al que había recogido menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para comer. Los hijos de Israel comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta atravesar la frontera de la tierra de Canaán. Fin de la lectura. Segunda lectura de los comentarios de San Agustín, obispo, sobre los Salmos. Señor, te he llamado, ven deprisa. Esto lo podemos decir todos, no lo digo yo, lo dice el Cristo total, pero se refiere sobre todo a su cuerpo terrenal.
ya que cuando se encontraba en este mundo, Cristo oró con su ser de carne, oró al Padre con su cuerpo, y mientras oraba, gotas de sangre destilaban de todo su cuerpo. Así está escrito en el Evangelio. Jesús oraba con más insistencia y sudaba como gotas de sangre. ¿Qué quiere decir el flujo de sangre de todo un cuerpo sin la pasión de los mártires de la iglesia? Señor, te he llamado, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo. ¿Pensabas que ya estaba resuelta la cuestión de la plegaria con decir, te he llamado? Has llamado, pero no te quedes ya tranquilo. Si se acaba la tribulación, se acaba la llamada. Pero si en cambio la tribulación de la iglesia y del cuerpo de Cristo continúa hasta el fin de los tiempos, no solo has de decir, te he llamado, ven deprisa, sino también, escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Cualquier cristiano sabe que esto puede referirse a la misma cabeza de la iglesia, pues cuando ya el día declinaba hacia su atardecer, el Señor entregó en la cruz el alma que después había de recobrar, pero no la perdió en contra de su voluntad, pero también nosotros estábamos representados allí, pues lo que de él colgó en la cruz era lo que había recibido de nosotros. Si no, ¿cómo es posible que en un momento dado Dios Padre aleje de sí y abandone a su único Hijo, que es un solo Dios con él? Y no obstante, al clavar nuestra debilidad en la cruz, donde, como dice el apóstol, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él, exclamó con la voz de aquel mismo hombre nuestro, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, la ofrenda de la tarde fue la pasión del Señor, la cruz del Señor, la oblación de la víctima saludable al holocausto acepto a Dios. Aquella ofrenda de la tarde se convirtió en ofrenda matutina por la resurrección. La ofrenda brota, pues, pura y directa del corazón creyente, como se eleva desde el ara santa el incienso. No hay nada más agradable que el aroma del Señor, que todos los creyentes huelan así. Así pues, nuestro hombre viejo, son palabras del apóstol, ha sido crucificado con Cristo, y quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud del pecado. Fin de la lectura. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo, pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.